Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Como todos sabemos, uno de los principios fundamentales de la apertura o de la fase inicial de la partida es el desarrollo armónico de todas las piezas. Pues en esta oportunidad les vengo a traer una partida en donde vemos cómo un gran maestro castiga la falta de desarrollo de una pieza de su rival. Esta partida se jugó recientemente en el campeonato por equipos de Rusia, en donde el gran maestro Maxim Matlakov termina derrotando de manera impresionante, incluso con 2 sacrificios de dama, al fuerte maestro internacional Alexander Truskavetsky, un apellido bastante complejo. Antes de ver esta instructiva y espectacular partida, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos constantemente. Con piezas blancas, el gran maestro Maxim Matlakov inicia la partida con E4 y su rival, el maestro internacional Alexander Truskavetsky, responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Las blancas escogen la variante Rosolimo, que últimamente se ha vuelto bastante popular. De hecho, la juega bastante el gran maestro y campeón del mundo Magnus Carlsen. E6, enroque y caballo G7. Las negras escogen esta línea con la finalidad de que si les capturan en C6 puedan recapturar de caballo y no tengan que dañar su estructura de peones. D4, C por D4, caballo por D4, dama B6, jugada allí que desarrolla rápidamente la dama, aunque también podría ser típica aquí la jugada D6 con un desarrollo bastante normal. Tras dama B6, las blancas juegan caballo por C6, B por C6, alfil D3 y caballo G6, abriéndole paso allí a su alfil de casillas negras para poder enrocar rápidamente. Y C4 de las blancas. Esta jugada transpone básicamente a estructuras tipo Maroczy, en donde las negras van a estar un poco atrás, pero van a estar bastante sólidas, mientras que las blancas parecen tener ventaja de espacio, pero no encuentran rápidamente alguna ventaja clara. Alfil E7, caballo C3, enroque, caballo A4, dama C7 y C5. Con esta jugada, el jugador de las piezas blancas, en este caso Matlakov, inicia un plan bastante interesante y va a hacer intentar retrasar el avance de 5 para que no salga el alfil de casillas blancas. Realmente es interesante, pero aquí las negras tenían una solución muy sencilla. El jugador de las negras juega E5, intentando allí dejar libre la casilla E6 tal vez para un caballo o para ganar espacio, pero era interesante ya la jugada D5 directamente. Tras C por D6 al paso y alfil por D6, si bien es cierto que el peón de C6 queda un poco débil, es muy difícil de aprovechar porque aún tengo mi alfil de casillas blancas. Además, la combinación de dama y alfil queda bastante fuerte en esta posición. La casilla F4 de la blanca está un poco débil, así que era interesante ya D5 y no hubiera sucedido lo que pasó en la partida. Tras la jugada E5 de las negras, las blancas juegan alfil E3 terminando su desarrollo. Caballo F4 de las negras, nuevamente tenían la posibilidad de jugar D5, pero tal vez nunca la tuvieron en cuenta. Alfil C4, de nuevo D5 era interesante, o torre D8. Torre D8, dama F3, caballo E6, torre FD1. Fíjense que poco a poco las blancas están tratando de impedir que las negras jueguen D5. Aunque aquí podían hacerlo, jugar D5 o incluso D6 para forzar al cambio del peón de C5. Pero las negras prefieren jugar torre B8, B3 de Matlakov, defendiendo allí profilácticamente el peón y el alfil de C4. Y alfil F6. Las negras definitivamente no quisieron jugar D6 ni D5. Y ahora lo van a pagar caro. Dama G3 de las blancas, caballo F4 y torre D6. Gran jugada de parte de las blancas. Como les decía, este era uno de los planes desde el inicio. Buscar este bloqueo para que el alfil de casilla blancas nunca vaya a salir. Además, con este movimiento se amenaza a la sencilla torre por F6, ya que el peón de G está clavado. Alfil E7,
Y torre a D1, gran sacrificio de calidad. Fíjense que al capturar allí, la posición negra parece tener bastantes problemas. De hecho, el jugador de las negras decide capturar esa torre con alfil por D6, aunque tal vez aquí ya lo mejor hubiese sido una jugada como torre B4 para intentar complicar el juego. Pero tras torre 6D2 simplemente, ahora las blancas están bastante mejor. Hay que decir que aquí las negras por lo menos amenazaban una pequeña combinación con la jugada torre por C4, ya que tienen un jaque doble N2. Pero en vez de ello jugaron alfil por D6, se dejaron llevar aquí por la ganancia de material. Y ahora las negras van a quedar en una posición totalmente perdida. C por D6 de las blancas y dama B7, y ahora vemos que definitivamente el alfil de C8 quedó atrapado, no puede salir por ningún lado. Si las negras intentaban otra cosa como por ejemplo dama A5 para intentar liberar su alfil vía A6, ahora las blancas simplemente podrían jugar alfil de 2 y fíjense que la dama no tiene casillas, por lo que las negras deberían jugar tipo una jugada como torre B4, amenazando torre por C4, pero con la sencilla jugada dama F3, las blancas tienen dos ideas, simplemente amenazan capturar en B4 ganando calidad o también jugar G3 para capturar ese peón de F7 y meter allí unas redes de mate terribles hacia las piezas negras. Así que ni siquiera la jugada dama 5 parecía salvar a las piezas negras. Por eso jugaron dama B7. Y ahora las blancas van a jugar de manera muy tranquila. Dama G5, ataque doble a la torre y al peón de E5. Torre E8 para defender. Y ahora viene una jugada simplemente increíble, fantástica. Las blancas en este momento juegan dama E7 sacrificando su dama, poniéndola ahí para que la torre la capture. Pero es que de capturar la dama, las piezas negras quedan totalmente o más perdidas de lo que están. Aquí el jugador de las negras decide jugar torre F8 quitándose allí de la amenaza porque fíjense que la torre no puede ser defendida por culpa del alfil que nunca se desarrolló en la partida. Además, si las negras llegaran a jugar y aceptar el sacrificio con torre por E7, las blancas sencillamente jugarían D por E7 y la coronación es inminente. Fíjense que el rey no se puede acercar, el alfil no puede salir, ninguna pieza puede evitar que el peón se transforme en dama y ahora las negras estarían en una red de mate increíble. De hecho, los módulos dicen que aquí hay mate en 6 jugadas. Pueden detener el video e intentar descubrirlo ustedes mismos en su casa. En lugar de eso, luego de torre F8, las blancas juegan dama por E5, amenazando el caballito de F4, caballo E6 y F4. Las blancas, como se dice, prácticamente están jugando solas ya esta partida porque las negras no pueden mover piezas. Tienen alfil de menos, la torre de B8 tampoco juega, mientras que las blancas tienen todas sus piezas activas. Incluso el caballo de A4, que parece no estar jugando mucho, podría meterse en una casilla como C5 más adelante y causar mucho daño. Las negras juegan rey H8, quitándose allí del rayo X del alfil de C4, F5. Y ahora fíjense que el caballo no tiene muy buenas casillas, de hecho solo tiene una que es D8, pero en vez de eso prefieren jugar F6. Fíjense que tras la jugada caballo D8, simplemente las blancas podrían jugar F6 y tras G6, dama E7, se amenaza la torre, torre G8 y alfil H6 con amenazas de mate prácticamente imparables. Nuevamente los módulos aquí dicen que hay mate en 6 jugadas, por lo que les invito a ustedes en casa que traten de descubrirlo. En lugar de eso, luego de la jugada F6, el jugador de las blancas, totalmente inspirado en esta partida, decide hacer la increíble F por E6 y sacrificar su dama por segunda vez. Increíble lo que se puede hacer, ya que las negras tienen esas piezas que no juegan para nada. Serían la dama, la torre y el alfil. 3 piezas importantes pero que no juegan en este momento y por eso las blancas se pueden dar el lujo de sacrificar en este momento su dama por un caballo. Ya las negras prácticamente sin jugada deciden aceptar el sacrificio y juegan F por E5, ya que si por ejemplo jugaran D por E6, ahora las blancas podrían jugar dama H5, tras dama F7 buscando allí el cambio, con la simple dama por F7, torre por F7 y caballo C5,
Las negras están completamente perdidas y su agonía va a ser aún peor. Se amenaza una jugada como D7 y si las negras tratan de evitarlo con alfil, por ejemplo, a D7, simplemente se ganaría con cualquier jugada. Caballo por alfil, A4, cualquiera, porque son básicamente pareja de alfiles contra una torre. Así que la posición está completamente perdida. Así que las negras deciden capturar la dama a ver qué era lo que querían hacer las blancas. A ver, un sacrificio de dama hay que justificarlo. Pues las blancas lo hacen de manera brillante. Juegan en este momento E7, amenazando la torre. Fíjense que el alfil nunca pudo salir. Torre E8 del jugador de las negras. Y torre F1 del gran maestro Matlakov. Jugada que obliga inmediatamente a abandonar a su rival. Porque la jugada torre F8 es inminente. Fíjense que no hay forma de evitarla. Nuevamente el alfil es una pieza que obstaculiza por completo el resto de piezas negras. Y la partida se ha terminado. El jaque es inminente. Y nuevamente los módulos dicen que incluso en esta posición hay mate en 8 jugadas. Pueden tratar de visualizarlo ustedes mismos. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida en donde vemos cómo un gran maestro es capaz de castigar cuando su rival no desarrolla correctamente las piezas? Realmente me hace acordar mucho de la partida que me ganó a mí, la que subí al canal, de mi partida contra... Mi primera partida contra un gran maestro en donde igual me ganaron de una forma impresionante porque yo dejé de desarrollar las piezas adecuadamente en la apertura. Déjenme sus comentarios si habían visto una partida en donde se entregara la dama 2 veces de manera tan increíble como esta. Si les gustó el video, por supuesto pueden apoyarme dándole un buen like y suscribiéndose al canal, además por supuesto de activar esa campanita para que siempre estén al tanto del contenido que subimos. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.